En primer lugar, va a comentarnos la experiencia de Liliana Abreu del CENS número 35. Gracias, Liliana. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Liliana Abreu, como lo dijo Liliana, soy directora del CENS número 35, que depende del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Un CENS que, para los que no están al tanto de lo que es esta escolaridad, acepta alumnos a partir de los 18 años, hasta sin límite de edad, en una duración de 3 años. En este CENS que dirijo existen 3 especialidades. Lo primero que vamos a hacer es... ¿Lo pones? Hay como un PowerPoint como para que yo me vaya adecuando a lo que estamos hablando. Bueno, estos centros educativos, y ahora va a venir la próxima diapositiva, ¿cómo comienzan en su principio? En las fábricas, dibujitos así como conocidos, necesitaban especializar a los obreros y de alguna manera entendían que la especialización iba por el lado de la educación. Así surgieron los primeros centros educativos, en los cuales, como para poder hacer una mejor producción, estos obreros necesitaban capacitarse y poder rendir mucho más. Esto después lo puedo ampliar. Yo les voy a dejar apuntes, referirnos a esta etapa, en la cual ustedes pueden estar interesados o no, y yo después voy a dejar mi mail si alguno quiere estar interesado como para conocer más de la historia. Bueno, esto que se dice siempre, el alumno adulto, tiene la última oportunidad de insertarse en el mundo educativo. Y para eso estamos nosotros. Mis estudios posteriores a ser profesora de matemática tuvieron que ver con la educación de adultos y tuvieron que ver con la gestión. Cuando entregué la última tesina para recibirme de licenciada, yo hice un sondeo y un rastreo de qué significaba para ellos trabajar. Trabajar los posicionaba socialmente, trabajar los dignificaba, trabajar los sacaba de un lugar de mediocridad. Ellos querían estudiar para poder alcanzar una mejor posición dentro de sus espacios laborales. En muchos casos nos decían esto. En otros casos nos decían que era para ayudar a sus hijos pequeñitos que estaban en la escuela y que si ellos no sabían no podían ayudar. Y en el último de los casos que se escuchaba la respuesta a repetición, era con el afán de poder realizar esa etapa postergada. Nuestro centro educativo cuenta con 3 especialidades. Es un curso que dura 3 años, en el cual aparecen distintas instancias y distintas especialidades a las cuales ellos en el momento de ingresar y de entrevistarse conmigo deciden qué especialidad seguir. Tenemos la especialidad en Administración de Empresas, tenemos la especialidad en Informática y tenemos una última especialidad adquirida a partir del año 2007, que es la articulación con los centros de formación profesional. En este sentido, el alumno que egresa con esta doble titulación puede insertarse laboralmente, porque ellos a lo largo de esos 3 años ven en un primer año construcciones húmedas, en un segundo año sanitarios y en un tercer año electricidad, y cuando salen del secundario están capacitados para armar su propia empresa, para trabajar en obra, para armar casas, porque salen con esa especialización. Bueno, en el momento de ingresar los alumnos, muchos alumnos entran cero, no tienen estudios previos, pero muchos otros tantos que tuvieron la oportunidad como nosotros de tener la escolaridad en tiempo y forma, ingresan por un sistema de equivalencias, es decir, se reconocen las materias anteriores que hayan podido realizar a lo largo de sus estudios y se los ubica en el año que corresponde. O sea que el alumno adulto no necesariamente tiene que hacer 3 años para terminar su secundario, sino que de acuerdo a la escolaridad recibida con anterioridad,
ellos ingresan en el año que le corresponde, se reconocen las materias. Como hablaba Liliana, nosotros tenemos una resolución ministerial, que es la número 98, porque es muy particular el centro educativo, parece una universidad. Los alumnos pueden elegir la forma de cursar. El alumno, siendo alumno de una materia sola, alumno regular en una de las asignaturas, puede rendir hasta 8 materias libres. Esto le da la posibilidad de hacer su recorrido escolar como quiera y como pueda. Pero la mayoría, miren lo paradójico, la mayoría elige estar en el centro educativo todos los días, tener una asistencia diaria, tener pertenencia con el lugar, escuchar al docente, que por más planes que aparezcan, no somos reemplazados por nada, no somos reemplazados por una computadora, no somos reemplazados por nada, porque el docente tiene que estar ahí para ver qué necesidad tiene el alumno que tenemos delante. Nuestro alumno adulto es un alumno muy particular, un alumno que por momentos es niño y por momentos es muy grande, por momentos tiene esos resabios de jugar con el de al lado si tuviese 50 o 60 años, y tiene una gran necesidad, terminar de estudiar. Y yo no les puedo explicar la gratificación que a mí me produce todos los fines de año entregarles títulos a personas, no solamente chicas de 18 años que vienen con los padres y me agradecen profundamente que hayan podido terminar, que es muy gracioso, sino los más grandes, que vienen acompañados con sus hijos, sus nietos, y terminan la escuela secundaria. Y la pregunta es, ¿terminan la escuela secundaria y en función de qué? Porque ellos me decían, los chicos de construcciones sabemos, Liliana, lo que van a hacer después, pero nosotros los de administración de empresas, los de informática, ¿qué hacemos una vez que nos recibimos? Entonces, ahora después salto lo de los alumnos con discapacidad, que también es un tema que vamos a tratar y que estamos manejando en estos últimos tiempos. Pasamos por ahí. No importa. Antes de hablar de los alumnos de discapacidad y de los alumnos docentes de adultos, les quería decir lo siguiente. La salida laboral no la ven como presente, la ven como algo lejano, como que yo me recibo de administración de empresas, ¿a dónde voy? Yo me recibo de informática, ¿y qué hago? Entonces nosotros tenemos lo que se llaman proyectos escuela. El proyecto escuela es el proyecto que nos guía a lo largo del año, como para poder trabajar en función de las necesidades de la población docente. El proyecto escuela que se dirigió en el año 2008 tuvo que ver con la creación de una empresa. Se juntaron los alumnos de las 3 especialidades y formamos, de manera de simulacro, la empresa. ¿Qué sabían hacer los de construcciones? Tal y cual cosa. ¿Qué hacía entonces Administración de Empresas y Informática para participar de esta empresa? Y que realmente armamos una empresa en la cual aparecían los socios capitalistas, que eran los de Administración de Empresas, jugaron a armar la empresa. Y se la creyeron tanto que hasta los de informática armaron logos, panfletos, publicidad, o sea, los 3 juntos, los 3 cursos, estoy hablando de 90 personas también, por cada curso tiene 30, armaron la empresa y la plasmaron en un PowerPoint, que en algún momento, si quieren, se los acerco, porque estuvo muy lindo lo que armaron y lo que produjeron. Entonces, la importancia de ser docente de alumnos tiene que ver con estos. El docente de adultos, alumnos adultos, tiene que entender que tiene delante, con las necesidades que tiene delante. No puedes tratar al alumno adulto como trata a un chico de la escuela media, ni al de la escuela primaria. Tiene que entender que delante de él hay una persona formada por la vida, por la experiencia, y que lo que le está faltando es la parte de la escolaridad. Y ubicarse en este rol, ubicarse en el rol del docente como corresponde. Yo soy docente de matemáticas, imaginen que tengo que armarme de toda una estrategia para poder capturar la atención y ser famosa en los 90 minutos de clase que tengo. Darles cosas de la vida cotidiana, acercarlos a la realidad, porque si no soy la docente parada arriba del banquito, vieron de la época antigua, en el pedestal, yo acá arriba y ellos allá abajo, que el que entiende, no es así, chicos. Si ustedes se comprometen en el momento de hacer el juramento como ser docentes, como docentes reales, tienen que ser un docente preparado para cualquier tipo de alumno que se acerque. Habíamos visto la primera anterior, lo que era el docente con discapacidad. La nueva ley no, es una resolución del año 2006 que permite que cualquier alumno con discapacidad ingrese al centro educativo y cualquier otra escuela. Entonces, nuevo desafío. Tenía problemas con los docentes. Yo no soy docente especial. ¿Cómo hago para enfrentar la tarea? Yo no voy a poder. No puedo con esto, no puedo con lo otro.
La peor discapacidad es la discapacidad propia, de no poder comunicarme con el otro. Yo tampoco soy docente de especial, pero sin embargo armamos en uno de estos proyectos el proyecto Ética y el trabajo institucional, en la cual docentes de las distintas áreas pudimos acercarnos al alumno con discapacidad. Y no hablo con una discapacidad común a todos, como pueden ser sordos, ciegos, hablo de cualquier tipo de discapacidad. Se acercan a la escuela con un certificado de discapacidad y nosotros tenemos que incorporarlos. Incorporarlos y no como decía algún docente, ¿qué querés que le ponga de nota? No. Todos hacemos adaptaciones curriculares todo el tiempo. No hace falta que la adaptación curricular esté plasmada en un papel. La adaptación curricular tiene que existir porque nosotros de alguna manera con el alumno adulto que no llega, lo ayudamos, vemos cómo llega, le entregamos documentación aparte, ejercicios aparte, lo entrevistamos, lo ayudamos, lo acompañamos. ¿Por qué no con el discapacitado? ¿Dónde está la diferencia en poder acercarle educación a una persona que en su momento no pudo, en su momento tuvo una parálisis cerebral infantil, en su momento tiene problemas de discapacidad motriz? Bueno, con eso estamos trabajando también en el CENS número 35. La problemática escolar es lo que les estoy diciendo, el proyecto escuela y los proyectos que se puedan ir plasmando. No son todos malos mis docentes, ¿vieron? Yo tengo muchos docentes, y no es así tampoco, hay docentes que entienden más que otros, docentes súper comprometidos con la tarea, docentes que da un placer tenerlos, incorporarlos y recibirlos. Miro uno de los docentes porque la tengo acá y la tengo en el C35 también. Se trabaja espectacularmente, no hace falta decirle nada, llegan antes, entregan los papeles, todo lo que se le pide en tiempo y forma. Hay otros que cuestan un poco más. De eso se van a empezar ustedes también. A futuro, cuando se encuentren en el rol de director, se van a encontrar que todas las personas, como siempre, no son iguales. Pero el desafío de lo cotidiano, lo de todos los días, lo que a mí me empuja es esto, chicos. No me quedo planchada en esto. Cada día que me levanto, mi vida es un día distinto. Cada día que pasa es un desafío nuevo. Porque si no, desde que nos recibimos hasta que nos jubilamos, la chatura que puede existir es impresionante. Por eso los invito, les dejo documentación para que ustedes puedan leer de algún trabajo que he escrito alguna vez y que puedan interiorizarse en qué es un alumno adulto y cómo trabajan los centros educativos. Gracias. No sé cómo seguir. No sé, bueno. Adela va a compartir con nosotros otra modalidad de escuela secundaria, como es la escuela del reingreso, que además esta tiene otras particularidades además de ser de ingreso. Te escuchamos, Adela. Bueno, la verdad que muchísimas gracias a toda la gente que hizo esta convocatoria, que me pareció que yo podía decir alguna cosa, así que trataré de estar a la altura de las circunstancias. Bueno, varias cosas antes de empezar. La experiencia de escuelas de reingreso es una experiencia que surge en Ciudad de Buenos Aires en el año 2004 con la resolución CED 814 y plantea la posibilidad de la existencia de una figura que se llamó deserción cero. Ustedes deben, los que son un poquito más viejitos, recordarán, ¿sí? Más trayectoria me acotan acá, sí. Los afiches, y bueno, y fue una movida desde la política pública del gobierno de Ciudad de Buenos Aires muy importante. Muy importante porque trabajaba, la verdad, el eje de la inclusión con un impacto a nivel social que hasta ese momento no se había tenido. La traducción en clave pedagógica de la inclusión en estas escuelas de reingreso ha tenido distintos momentos. Primero se crean 6 escuelas de reingreso en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y después 2 más. Esas 8 escuelas que se crearon en el 2004 son las que aún existen. Es decir,
escuelas. Es decir, hagamos una lectura política de esto, no ha habido, digamos, un espacio más allá del inicial de poder seguir trabajando en esto. Las escuelas de regreso tienen un formato novedoso en ese momento. Recuerden que solamente teníamos la ley de obligatoriedad de la escuela media en Ciudad de Buenos Aires y comienza a plantear la necesidad de que los alumnos que estaban desescolarizados o que habían tenido trayectorias escolares complejas, remarco el eufemismo, ¿no? Complejas, debían tener un espacio para poder completar su escolaridad secundaria. Por lo tanto, la propuesta fue la siguiente: cursadas por materias, en 4 niveles, con correlatividades, donde se podía ingresar en cualquier momento de estos niveles y que se debía garantizar las trayectorias personalizadas. Es decir, desde el punto de vista administrativo, las escuelas de reingreso son sumamente complicadas. No tenemos un curso de primera, ¿sí? Sino que tenemos distintos alumnos que cursan distintos trayectos. El título es bachillerato, no tiene ninguna orientación. Eso hizo que en estos 2 últimos años, donde se discutió a nivel general la nueva escuela secundaria en Ciudad de Buenos Aires, no tuviéramos lugar. Las escuelas de regreso nos hemos acostumbrado a no tener lugar en muchos espacios. Este bachillerato tiene una caja curricular particular, tiene materias anuales y materias cuatrimestrales, tiene una distribución horaria en la cual se cursan las materias anuales de lunes a jueves y las cuatrimestrales los viernes, a los que se agregan las figuras de talleres opcionales. No hay un único taller opcional, sino que van siendo revisados a lo largo de los años y van cambiando según la demanda de los grupos de alumnos que van asistiendo a la escuela. Este panorama yo quiero plantearlo como un panorama que nos plantea grandes desafíos, no solo desde lo pedagógico, sino también desde lo didáctico. Nuestras aulas son absolutamente heterogéneas. Si bien recibimos jóvenes a partir de los 16 años, estos jóvenes vienen, ¿sí?, de experiencias educativas totalmente diferentes. Tenemos alumnos que han dejado su escolaridad después de haber cursado su 7º grado. Tenemos alumnos que han repetido 2 y 3 veces el mismo año. Tenemos alumnos que han dejado la escuela por haber quedado libres por inasistencias. Tenemos alumnas, mamás, que no tienen dónde dejar a sus bebés. Piensen también que las escuelas de reingreso están ubicadas en zonas populares de la Ciudad de Buenos Aires. Hay una escuela de reingreso en La Boca, una escuela de reingreso en Parque Patricios, otra en Soldati, otra en Lugano. ¿Sí? Digamos que recibimos jóvenes que no solo tienen problemáticas pedagógicas
complejas, sino que también están atravesados, ¿sí?, por una problemática social, económica, cultural, muy difícil en algunos casos. Las escuelas de regreso se pensaron con un asesor pedagógico desde el comienzo. Más allá de lo que en las escuelas tradicionales se llama DOE, ¿sí?, los departamentos de orientación escolar, que en general tienen un psicopedagogo, un psicólogo, en algunos casos un trabajador social, las escuelas de regreso trabajaron desde el inicio con esta figura de asesor pedagógico. El trabajo de asesor pedagógico también intenta mirar 3 dimensiones diferentes. Trata de asesorar, y acá, bueno, podríamos desplegar qué postura teórica tenemos en relación a lo que es el asesoramiento, ¿no? Podríamos abrir todo link, estoy libre, ¿no? Asesorar a la dirección escolar, las escuelas de regreso tratan de fortalecer la estructura democrática de la gestión institucional, trabajando desde el 2004 con sus consejos consultivos, de manera de poder hacer circular un poquito, ¿sí?, la palabra para los distintos actores, en la dimensión de los docentes, ¿sí?, y en la dimensión de los alumnos. Yo quiero detenerme en la dimensión docente. La verdad es que ser docente en estos momentos históricos, en estos momentos de bisagra, en la educación media, es realmente un desafío. Es un desafío desde lo profesional, porque seguimos habitando el típico eslogan, ¿no? Escuelas, sí, formadas en el siglo XIX, pensadas en el siglo XIX, con docentes del siglo XX y con una legalidad, con un marco legal del siglo XXI. Realmente los docentes tienen un enorme trabajo de poder pensarse ya no como individualidades frente a su curso, sino como equipos de trabajo. Si bien las características del trabajo en una escuela media, una escuela secundaria, hoy tiene estos sesgos, estos rasgos, creo que seguir insistiendo en que nuestra formación como docentes debe dar cuenta de la ampliación de los derechos a la educación al 100% de nuestros jóvenes es el desafío de este momento. Yo no me quiero extender mucho, ¿no? Pero bueno, yo quería hablar un poquito también de qué características tiene el ser estudiante, ¿sí?, en una escuela de este tipo. Fenstermacher, ¿sí?, un teórico de la didáctica, hablaba de que aprender a estudiantar era un desafío muy importante, no solo para el estudiante, sino para la institución que lo alberga. Estudiantar, ¿sí?, significa conocer cuáles son los caminos que hay que recorrer para poder terminar satisfactoriamente un nivel académico. La escuela secundaria sigue estando en el inconsciente colectivo, no solo de los alumnos, sino también de los estudiantes, como bloques homogéneos que se aprueban o no se aprueban, se pasa de primero a segundo, de segundo a tercero. La escuela de regreso, al plantear la cursada por materias, rompe con esta lógica y genera conflictos, ¿sí? Si bien podemos hablar de una gran cantidad de ventajas en relación a esta propuesta de la cursada por materias,
También tenemos que pensar que el acompañamiento de los distintos actores institucionales, no solamente de los docentes de las asignaturas, sino también de los docentes de las horas de apoyo, de los docentes tutores, de los coordinadores, es muy importante, porque hace que estos trayectos no se sientan tan en solitario. Cambiar la lógica de que yo a las 8 de la mañana entro al aula 4, que es la de tercero o segunda, y salgo a las 12:10, es difícil porque tenemos que ver que estos alumnos, estos jóvenes, estos estudiantes se van moviendo a lo largo de todo el día escolar. Esto implica un gran acompañamiento. Y esto implica también que muchas veces estas trayectorias escolares se convierten en una imagen muy poco académica, pero un chicle, ¿sí? O sea, se empieza a cursar, ¿sí? Se deja, se abandona, se vuelve. La escuela de regreso entiende que la inclusión es permanente, ¿sí? La inclusión no solo de un año a otro, sino dentro del mismo ciclo lectivo. Esto a nosotros, la gente de regreso, nos ha llevado a cuestionar hasta la categoría de deserción escolar, ¿sí? Entendiéndola como un bloque demasiado homogéneo para dar cuenta de las realidades por las cuales atraviesan nuestros chicos. Una joven que ha tenido un bebé, que toma su licencia, que no puede llevar a su bebé al jardín maternal. En general en las escuelas de regreso tenemos jardines maternales que no son depósitos de chicos para... no, ¿sí? Que tienen su estructura institucional propia. Y deja durante 3 o 4 meses la escuela. Vuelve a la escuela de regreso. Vuelve a la escuela. Nunca queda ninguno de nuestros alumnos en situación de libre, ¿sí? Siempre puede volver. Vuelve, rinde la parte de la materia, ¿sí? Que no cursó, se lo acompaña, se lo va, ¿sí? Llevando en trayectos que también pueden modificarse a lo largo del año. Un trayecto escolar de un joven de la escuela de regreso no necesariamente debe ser idéntico el 13 de marzo al 20 de noviembre. Puede haberse modificado. En general, los jóvenes que vienen a estas escuelas trabajan en el mercado informal, ¿sí? Deben cumplir con changas, muchas veces viajan a otros lugares para poder trabajar 1 o 2 meses y cuando vuelven a las escuelas de regreso. Las escuelas de regreso, en estos momentos en los que yo iba contándoles, han tenido también una distinta conexión entre sí. Hasta el año 2007, las escuelas de regreso pertenecían a una única supervisión, que era una supervisión específica de las escuelas de regreso. A partir del 2008, cada escuela pasó a pertenecer a su supervisión según la región que le correspondía. Esto hizo que hoy las escuelas de regreso tengan distintos devenires, ¿sí? Si bien se ajustan a las normativas y piensen que nosotros estamos hablando de resoluciones del 2004, 10 años. Este año las escuelas de regreso cumplen 10 años. El tiempo institucional también corto, ¿no? Sabemos todos que para evaluar una experiencia de este tipo tenemos que dejar pasar varias cortes. Pero bueno, tengamos en cuenta eso. La conexión que tenían desde la mirada de una supervisión única les daba una capacidad de pensarse y de repensarse en conjunto que hoy lo hacen en forma individual. Es muy difícil que se junten
las escuelas de reingreso para poder hacer algún tipo de análisis, reflexión, etcétera, etcétera. Bueno, genera mucha pasión. La gente que trabajamos en reingreso somos en general muy apasionados. No es por eso que desconozcamos los marcos teóricos ni que seamos ingenuos en nuestras lecturas de políticas públicas. Creemos que es una experiencia muy interesante y creemos que es una experiencia que debe revisarse. Hoy en día, después de la 26206, todo ha cambiado. Las escuelas de reingreso que respondían, ¿no es cierto?, a un bache legal que tenía Ciudad de Buenos Aires después de la promulgación de su ley de obligatoriedad, hoy deben pensar otras estrategias, deben pensar otras miradas en relación a los trayectos, a los ajustes de los trayectos. Yo doy algunos ejemplos. Por ejemplo, nosotros no podemos rendir materias en condición de libre, solo debe cursarse o tener una regularidad, digamos, en la presencia durante el ciclo lectivo. O sea, puede irse un joven durante 4 meses para atender a su bebé o para trabajar, pero debe volver a la escuela. No tenemos la posibilidad de plantear estas cuestiones de nivelaciones. Hay que pensar en el tema de la terminalidad. Cuando yo hablaba de estas trayectorias chicles, se agudiza muchísimo en la cuestión de terminalidad, porque es diferente venir 1 o 2 días a la escuela a venir de lunes a viernes. El ejercicio, ¿no?, del venir, del estar, se modifica, se va perdiendo, se diluye. Nosotros no tenemos respuestas frente a estas cuestiones. Y bueno, triste atomización de la experiencia de reingreso. Siguen estando, seguimos peleándola, que creemos que es un espacio válido y bueno, existimos, somos poquitos pero existimos. Gracias. Gracias, Adela. Le vamos a pasar la palabra a Mora, le dije antes, pero por ahí ya se perdió de cuando la presentamos, que es el Centro de Régimen Cerrado Manuel Roca. Gracias, Mora. Hola, buenas tardes, ¿me escucha ahí? Primero vamos a hacer la pregunta de que si saben lo que es un centro de régimen cerrado. No. Bien. Es lo que se conoce comúnmente como un instituto de menores. ¿Sí? El cambio de nombre no es ingenuo. Nosotros venimos en esta gestión, digo nosotros porque somos los que estamos en este momento gestionando esta política pública, hace aproximadamente 7 años en los centros de régimen cerrado, que son 4 en la Ciudad de Buenos Aires, divididos en edades, y tenemos un centro que es mixto, que es creo que una de las primeras experiencias a nivel latinoamericano incluso. Bueno, yo les quiero contar un poquito como poder empezar de dónde venimos en la experiencia educativa en los centros de régimen cerrado para poder culminar cuáles son los desafíos y que se vienen en relación a lo que nosotros venimos viendo. Nosotros venimos de una escuela que no era obligatoria para los chicos, o sea que teníamos aproximadamente unos 100 pibes, en donde el criterio para asistir a la escuela era a discrecionalidad de los adultos, que podía ser un tema de seguridad, si tal chico se iba a pelear con tal chico, entonces no subían a la escuela, o que podía ser un tema de conducta, el chico que se portaba bien iba a la escuela, o podía ser un tema de porque el psicólogo diga que le iba a hacer bien estar un rato fuera del sector. En un momento dejamos de discutir con la Ley Nacional de Educación y lo obligatorio de la escuela implicó que todos los chicos vayan a la escuela. O sea, que esos docentes que tenían 2 pibes, 3, tengan una aula de 20 y pico de chicos. En esa convocatoria los docentes a poder tomar un aula con 20 y pico de chicos,
la institución, como centro de régimen cerrado, se adecúa con un eje socioeducativo. Nosotros trabajamos con el eje socioeducativo. Eso quiere decir que todas nuestras acciones están mediatizadas por el eje socioeducativo. Ejemplo, viene el defensor a ver al joven, no lo ve en horario de escuela. ¿Sí? O sea, toda la institución se atraviesa por lo que es el sistema educativo. Nosotros tenemos la modalidad de adultos, tenemos chicos de 16 y 17 años, pero tenemos la modalidad de adultos, porque es lo que ofrece el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para primaria para adultos y el CENS para las escuelas secundarias. Cuando tuvimos a todos los chicos en la escuela, que fue un gran lío, no hizo otra cosa que generar conflicto, por suerte, porque en una institución penal, si no hay conflicto, estamos un poco en el horno. Esos conflictos hicieron que todos los trabajadores, nos incluimos todos, que somos educadores, nos pongamos al servicio de esa estructura que teníamos que armar, ¿no? Acá, la escuela de reingreso rompe con esa estructura, nosotros la armamos. Entonces, a las 8 de la mañana nos despertamos, 8:20 estamos formando, damos el buen día y entramos a la escuela. Creamos experiencias y escenarios educativos dentro del contexto de encierro, donde los chicos no vienen como muy acostumbrados a esos escenarios. ¿Sí? Intentamos, yo como ideal, intento que los chicos en algún momento la critiquen, pero quiero que pasen también por eso, por cantar el himno y criticarlo, pero primero por cantarlo. Entonces, lo que nos pasó en el momento que hicimos la deserción cero, que fue el objetivo, fue un conflicto a nivel de todo el mundo. La seguridad que nos decía que los chicos se iban a matar, el psicólogo que le ofrecimos que en vez de ver al chico 40 minutos lo pueda acompañar a la escuela, al trabajador social que en vez de decirle que haga una descripción de la pobreza del chico, pueda hacer un relevamiento comunitario de qué experiencias educativas venía, de cuál es la mejor experiencia educativa próxima para salir del ROCA. Le propusimos a todos los trabajadores que hagan otras cosas, ¿no? Con este eje socioeducativo. Incluso el dinero que ingresa, que se llama socialización, cuando los chicos empezaron a la escuela, se tuvo que empezar a gastar en cartulinas, en hojas, ¿no? Cuando el 90% se gastaba en lavandinas, porque los chicos estaban todo el día limpiando los sectores. Entonces, ese cambio que pasó no hace mucho, digo, son 5 años, 6 años, en los que venimos transformando estas instituciones, intentando hacer de todo una experiencia educativa, y cuando digo todo es una intervención educativa, porque somos adultos y porque los chicos están en formación. Bueno, esa es como una batalla ya ganada. Digo, los chicos hoy todos están en la escuela, ¿sí? Lo que nos está pasando hoy es la mirada que tienen los adultos y más allá de los docentes, en donde se van de dos cuestiones, porque los chicos infractores o presuntos infractores a la ley penal lo que generan es el sistema represivo o el sistema de compasión. Entonces los adultos nos vamos de un lado para el otro, ¿sí? O los reprimimos totalmente o pobre pibe, pobre, sí. No nos pasa. Específicamente con los docentes, el otro día llegábamos al centro con el director. En la escuela secundaria se escuchaba como si hubiera, no sé, gritos, todo el mundo corriendo de acá para allá. La mirada de los docentes se desbordó todo, y cuando llamamos a los chicos a ver qué pasó, los chicos nos dicen, nos tiramos con coquitos. Coquitos son unas cositas que se salen de los árboles, los coquitos. Esa anécdota, que es muy chiquita, determina, o en realidad muestra, cómo los adultos vemos a los chicos y entonces, en consecuencia, cómo los determinamos. Una cosa es decir, los chicos se están matando, y otra cosa es decir, los chicos se tiran coquitos. Digo, son dos miradas totalmente diferentes que determinan a los pibes después en qué posición se ponen. Con lo cual, nuestra mirada con los pibes los determina, no hay otra. Los chicos, si nosotros queremos y estamos convencidos que son el pibe chorro, que va a la escuela
y que entonces tenemos que tener un poquito de miedo, el pibe va a actuar así. Y si creemos que el chico es un pobre pibe, porque está ahí, porque no tiene ninguna responsabilidad, pobrecito, el chico también va a actuar así. Entonces, lo que proponemos es, en conjunto, poder trabajar con los pibes desde la construcción de ciudadanía juvenil, responsabilizándolos por los actos, por las presuntas infracciones con las cuales llegan a nuestro centro, porque los chicos toman decisiones, porque son sujetos activos, porque toman decisiones y porque hay que acompañarlos como adultos a ver qué otras decisiones tomamos para no seguir en el sistema penal. Me parece que estaba bueno contarles la experiencia. En general no se conoce lo que sucede dentro de los centros de régimen cerrado. Hay como un mito muy grande de lo que son los institutos de menores, que en realidad fueron lugares tremendamente malos para los chicos, que hoy nos quedan un montón de desafíos por hacer, pero que tenemos una base de restitución de derechos, que trabajamos con los pibes en pos de la construcción de ciudadanía juvenil, con este eje que nos atraviesa, en donde los escenarios educativos son fundamentales y son el eje de la institución, y en donde la mayor dificultad que nosotros estamos encontrando es cuando el chico tiene que ingresar al sistema penal. Los pibes lo están viendo porque, paradójicamente y muy mal, porque el sistema penal debería incomodarlos mucho, en general les surge todos los miedos cuando se tiene que ir de la institución. Tenemos experiencias educativas con los chicos que la verdad que son tremendas y que tienen que ver con esto, con mirarlos desde un lugar de mucha estigma y olvidarse que son adolescentes en crecimiento y que nos toca como adultos y como educadores eso, educarlos, tener un vínculo pedagógico. Nosotros lo que esperamos de los docentes y en realidad de todos los trabajadores que compartimos con los chicos, porque en realidad todos somos educadores, es esa mirada que creo yo que estamos un poco lejos y no se tiene que ver con la formación o también, y también tiene que ver específicamente en el contexto de encierro, porque estamos en el centro de la batalla hoy, ¿no? El tema de la inseguridad repercute un montón. No sé si saben, pero todavía seguimos teniendo una justicia tutelar, con lo cual cuando los medios empiezan a hablar de inseguridad, a nosotros se nos empieza a llenar el lugar de chicos, ¿sí? Por último, una cosa que sí, que no tiene que ver solamente con los chicos de secundaria, pero que me parece que está bueno poder contarles. Cuando nosotros logramos que todos los chicos vayan a la escuela, disolvimos los equipos técnicos y armamos en función de eso los equipos de intervención, y eso quería decir que todos los trabajadores estén en la escuela. Una vez que logramos eso, intentamos ir por una lógica que es muy pumbera, si se quiere, que es el criterio de alojamiento. Los chicos o en las cárceles en general se van dividiendo por o causa, o barrio, o ranchada, y se van armando así. Entonces, por supuesto que después la salida de la escuela es una guerra. ¿Por qué los ponemos en ese lugar, no? Suelta a ti por acá, bajo Flores por allá. El criterio de alojamiento que nosotros encontramos fue entonces primaria o secundaria, según el trayecto educativo que hayan tenido. Los chicos tienen la misma edad, pero algunos no completaron la primaria y algunos sí la completaron, con lo cual se dividen en primaria y secundaria. Los chicos que no completaron la primaria tienen un perfil muy parecido, que es el de más aniñados. En general son los pibes en situación de calle, con un montón de consumo y con delitos muy, muy boludos, ¿sí? Si yo tengo que pensar hoy como un ideal, que no existe el sistema penal, pero viendo que existe, tengo que pensar hoy criterios de lo que se llama vulneración sociopenal de los pibes. Ningún pibe de primaria debería hoy estar en privación de libertad. Y esto es un criterio más personal, no es una decisión. Son chicos que vienen de mucha más vulneración y mucho menos acompañados por adultos. De hecho, no haber terminado la primaria implica eso. Los chicos de secundaria, por el contrario,
son un perfil mucho más adolescente, es el típico que te sentás y te miran como diciendo de sobra. Digo, el adolescente tienen mucho más adultos que los acompañan y sus delitos en general son mucho más graves. Y los conflictos que surgen entre los chicos de primaria son mucho más a nivel del impulso, nos peleamos, me llevo mal y a los 2 minutos nos reconciliamos, y los conflictos que tienen los chicos de secundaria son mucho más estratégicos y que tienen algún punto. Esa diferencia nos marcó una intervención también. No es lo mismo un chico de secundaria acompañando dentro del sistema penal cuando hay una causa grave que lo amerita y que implica trabajar algunas cosas del orden de la transgresión con unos adultos que acompañan, que con un chico de primaria, que lo que debemos hacer como Estado, que estamos totalmente en deuda, es una pura restitución de derechos que deberían estar del lado del Estado proteccional, que no nos está pudiendo cooptar. Por último, en cierre, los desafíos que nosotros tenemos como sistema penal es, nosotros tenemos el CENS con orientación en la administración de empresas, o sea, tenemos chicos de 16 y 17 años con una carga de 8 horas de contabilidad. Es casi imposible sostener a los chicos, con lo cual una de las cosas que tenemos que pensar es la modalidad, un cambio de currículum o la modalidad, porque también lo que nos estuvo pasando en estos últimos años es, se nos invirtió la tasa, primero venían un 90% de chicos de primaria, esto además de vulnerabilidad social, y 10 chicos de secundaria, y ahora es al revés. Tenemos mucho menos de primaria y mucho más de secundaria. Y todos vienen, o en su mayoría, con escolarización reciente, con lo cual habría que pensar si no es una escuela media, si no es... Estos son como los desafíos a venir, y también una de las cosas que también por experiencia nos ha tocado transitar, el docente, y acá creo que lo habían mencionado, no transita solo, no educa solo y nunca es en un ida y vuelta con los pibes. Nosotros por lo menos hay una institución, hay otros adultos, y todo aquel adulto que esté con un pibe es educador, con lo cual la intervención siempre es integral. Si vamos solos, no vamos para ningún lado. Eso. Bueno, les recuerdo, Malena, llegó quien me acompaña, Uriel Weitman, que es técnico en pedagogía social. Los dos, Malena es especialista en educación especial y trabaja en la Escuela de Recuperación número 6, y Uriel es disminuido visual, pero desde su lugar de técnico en pedagogía social nos va a contar su experiencia docente desde otro lugar diferente. Gracias. Gracias. Yo soy Malena y sí, soy profesora de educación especial con orientación en retardo mental. Es muy largo, lo repito. Y tuve una experiencia durante 3 años en la escuela de recuperación dentro de la ciudad. Sí, no importa, no lo miro. La escuela de recuperación dentro de la ciudad, solo hay dentro de la ciudad de Buenos Aires. Son escuelas que son dentro de la educación especial y surgieron a principios de los 90. Surgen primero como aulas de recuperación en las escuelas comunes, después cuando va aumentando el número de chicos, surgen con la intención de lograr algunos contenidos que no llegan niños de primero o segundo grado de primaria, y después poder volver al aula común con todos los demás niños. Después, cuando cada vez son más el número de niños que necesitan ese apoyo, y a veces no llega a ser un cuatrimestre, no llega a ser un mes, llega a ser un año entero, entonces surgen las escuelas de recuperación. Y actualmente, si mal no recuerdo, hay 22 escuelas dentro de la ciudad. Y yo estuve en una, la escuela número 6, en Parque Patricio,
que cómo funciona esta escuela. Cada escuela después funciona como va funcionando según las direcciones. En esta escuela, bueno, yo donde ingresé, trabajamos en 5 grupos, aulas, con parejas pedagógicas. Los grupos no son primero, segundo, sino en todo caso se llegan a delimitar entre primero y segundo ciclo. Se trabaja con el diseño curricular, se pauta contenidos mínimos que están pautados en el diseño, se trata de alcanzar, y se trabaja con grupos, chicos de cuarto, quinto, sexto, otros solo sexto, otros solo primero, así diferentes según las características de cada niño, que más o menos se puede llegar. Y después se trabaja dentro del aula con parejas pedagógicas, justamente porque después dentro de cada grupito de 5 o 6 niños de nuevo se hace, generalmente es personalizado el trabajo. Y a su vez sigue funcionando con 5 grupos, 10 maestras dentro de la escuela, pero la dirección tiene a cargo aproximadamente entre 38 y 40 maestras, porque estas otras maestras también especiales, psicólogas, salen a hacer apoyo pedagógico en las escuelas comunes, que son los famosos nenes que la maestra dice: yo no estudié para esto, no estoy preparada para esto, sáquenmelo del aula. Así que bueno, yo no hice esa tarea, así que no la conozco mucho, pero sí la escuché hablar, escuché de mis compañeras y todo eso. Se trata de eso, que van a las escuelas comunes del distrito, porque hay una escuela por distrito de recuperación, y van a las escuelas del distrito que piden el apoyo y trabajan con 2 o 3 niños los lunes, 2 o 3 niños de segundo los martes, así como un apoyo mínimo que se les da, que tratan de que no terminen en escuelas de recuperación especial estos niños. Por otro lado, esta escuela donde yo trabajaba, porque desde este año no estoy ahí, por eso trabajaba, tiene abierto también al distrito y a los distritos vecinos la juegoteca, que también trabajan con niños con problemas de aprendizaje dentro de las aulas comunes, con los niños de la escuela y con niños de afuera. Que también se busca exactamente lo mismo, que no lleguen a la escuela de recuperación, a la escuela especial. Generalmente primero se pide apoyo de maestras en las escuelas comunes. Cuando aparentemente es más grave la situación del niño, se pide la atención a jugoteca, y algunos terminan en ese día. Ella me preguntaba hoy cómo llegan a la escuela de recuperación. Llegan de diferentes maneras. Esta es una de las maneras. Cuando presentan muchas problemáticas del niño de aprendizaje, pasa primero por la maestra de apoyo en la escuela común, después pasa por la jugoteca, y ahí se pide que se le evalúe desde el gabinete central o otro gabinete. Es un modo y estamos hablando de chicos. Sí, primaria, son primarias. Sí. Y no sé si fui clara de dónde se encuentra la escuela de recuperación. Se encuentra dentro de la educación especial. La educación especial tiene 3 escalafones, que uno es el A, que son escuelas domiciliarias y hospitalarias, y el B, que son las escuelas de recuperación, y el C, que son las escuelas especiales, donde van los niños con síndromes y todas esas cosas. En la escuela de recuperación, la mayoría de los niños tienen problemas de aprendizaje por millares de cuestiones. Muchos chicos son niños de hogares de niños que viven institucionalizados en hogares, y por cuestiones así sociales muy críticas. La mayoría de los chicos van a la escuela de recuperación, y por cuestiones emocionales, tienen bloqueos y no logran el aprendizaje esperado de la escuela común. Así funciona la escuela de recuperación donde yo trabajé durante 3 años. ¿Trabajan con adultos también? No. Porque esto también, como dato, el alumno adulto con discapacidad queda desprotegido del sistema educativo. Los que proceden o los que ingresan en nuestro CES se le presenta un certificado de escolaridad de escuela, de una escuela especial, y se terminó su historia. Justamente en la escuela esta de recuperación lo que se hace, acordamos entre todos, directivos y docentes en reuniones en estos últimos años, es que muchos chicos que están con 14 años y están en sexto y van a cumplir séptimo y van a cumplir 15 años, se trata de que terminen en un CENS para que ellos terminen con la escuela común, digamos, para que el certificado no diga la famosa palabra especial, porque queda complicado para bueno, no se puede tampoco.
La nueva ley, a partir del año 2006, especifica que no tienen que salir los títulos con adecuaciones curriculares especiales, porque es una cuestión de discriminación, etc. Lo que pasa es que cuando ingresan a los CES, nosotros no tenemos ni siquiera gabinete, esto quiere decir, no tenemos ni siquiera gabinete psicopedagógico, no tenemos un gabinete que nos asista, no somos nosotros especial, tenemos el equipo de orientación escolar, que es una situación que sí vienen a trabajar, pero es para todas las escuelas de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, entonces tenemos la directa con el psicólogo o psicóloga tarde, se va haciendo lo que se puede. Bueno, yo igual quiero decir que en la actualidad en la dirección de escuelas medias sí se está trabajando con la gente de inclusión escolar, se empezó a trabajar desde el año pasado con estrategias, digamos, focalizadas en algunos de los casos puntuales, ¿sí? A mí me parece que esto también es como un inicio de articulación muy interesante porque plantea la posibilidad de cumplir realmente con la ley de obligatoriedad para todos y todas, ¿no? O sea, que estemos realmente todos en la escuela. Y después yo quiero decir que hay otra estructura del gobierno de Ciudad de Buenos Aires que también es muy chiquita, que se llama Ciclo Básico Orientado, los famosos CBO, donde hay 3 años de una situación académica primaria que acreditan después para tener un ingreso al segundo año de los CENS o un ingreso al tercer año de las escuelas de reingreso. Pero en ese caso, los de SBO, en ese caso, los de SBO, uno tiene una entrevista, porque a mí me ha pasado también, y ellos mismos piden de ingresar al primer año del CENS porque no se sienten capacitados para poder tener el ingreso en el segundo año. Nosotros le damos la opción y charlamos, pero la ley, la normativa la posibilidad de ingreso al segundo ciclo del CENS, que sería casi la mitad de la carrera secundaria, con una escolaridad que no fuera adecuada para que puedan soportar o transitar la académica de lo que el CEN requiere. No porque el CEN fuera la panacea de la educación, sino que no tienen incorporados todas las cuestiones que tendrán que tener en tiempo y forma y que se terminan perjudicando a ellos. Por eso se tiene una charla posterior y ellos mismos solicitan el ingreso en el primer ciclo. Este año me ha pasado con muchísimos que tenemos procedentes del CBO. Lo que pasa es que en el CBO los chicos ingresaban a las escuelas de comparación van directamente a hacer su secundario en la CBO. Salen como regulares que pueden entrar directamente a ingresar con eso. Y bueno, en este tipo de escuelas de recuperación sí hay gabinetes con muchos profesionales, en algunos casos con suerte 2 psicólogos, 2 psicopedagogos, fonoaudiólogos, asistente social. En el caso de mi escuela en la que yo estaba había 2 directoras, 2 vicedirectoras porque son las que trabajan todas juntas, pero son un grupo, una se encarga de la educación de adentro y la otra es de afuera, se identifica para eso. Las de afuera son las maestras que salen a hacer apoyo. Y bueno, son escuelas muy chiquitas generalmente, muy pocas funcionan en jornada completa, en la que yo estaba era jornada simple. ¿Y las edades de la escuela donde estamos? También de 6-7 años no hay menores, no hay, digamos, nivel inicial, ¿no? Hasta 15, 14, bueno, por ejemplo 15 entre la escuela. Bueno, será una demanda del colectivo docente hacer que estas normativas se cumplan realmente, porque si nosotros pensamos que esto quede en la letra escrita, la verdad es que nosotros como actores participantes quedamos en un lugar de inmovilidad que me parece no nos corresponde en este momento, vuelvo a decir, histórico en el que estamos transitando. Igual nosotros, a mí me ha pasado por entrevistar a los papás, porque son los papás, a pesar de ser escuela de adultos, que tienen el ingreso de los chicos a la escuela. Yo tengo entrevistas con muchos padres. Es porque también el CEN funciona en el turno de la mañana. Y de la mañana tenemos la mayor proporción de chicos de 18 años que dejan la escuela y que viene la mamá a anotarlos. No hablamos de discapacitados. De los otros chicos, vienen los papás también a anotarlos. En el caso de los chicos discapacitados, el año pasado tuve un problema porque yo veía que la chica no avanzaba. A mí me pareció una barbaridad tenerla en la escuela retenida tanto tiempo. Y los papás se acercaron, y yo iba con un speech muy académico y decirle, bueno,
hay un montón de ofertas educativas por fuera del sistema formal, como para que haga algo se sienta más cómoda, me dijo, le agradezco poderosamente lo que ha hecho con mi hija durante estos 2 años, yo creo que no hicimos nada. Porque ella, gracias a poder socializar en una escuela de alumnos sin discapacidad, puede manejarse sola, aprendió a viajar sola, puede saber lo que es el valor de una fotocopia, habla de autores que está estudiando, tiene una conversación de otro lugar. Yo me quedé callada, que por tratar era lo que me faltaba para completar esta instancia, no por discriminar, sino porque yo me sentía como que estaba como estafando en dejarla permanecer en la escuela in eternum. Y esa escolaridad, como nosotros tenemos en la 98, yo pude elegir la trayectoria de hacer materias cuatrimestrales y materias anuales, y así continúa, y así está por llegar al tercer año, con su ritmo. Cuando vienen en escuela de recuperación, muchos chicos llegan con un boletín de segundo grado, con 11 años, repitieron 3 veces cada, unas frustraciones así gigantes y empiezan a funcionar de otro lugar. De otro lugar. Otra cabeza como que hay que abrir para todo. Sí, totalmente. Pero como dice ella, solos en este tiempo. Nos encontramos solos. Están ustedes que van a ser los futuros educadores también a seguir peleando con esto. Hay que pelear para reformular. Tengo 24 años y en diciembre del año pasado me recibí de técnico en Pedagogía y Educación Social, y Vale también es compañera de la carrera, y ella me hizo el contacto. Está bueno eso, remarcarlo, que dentro de muchas características que tengo yo, es que soy una persona con discapacidad y en este caso tengo discapacidad visual. Se dice baja visión o disminución visual. Más allá de... hoy en día estoy trabajando en una asociación civil que se llama Tiflonexos, y que ahora después les voy a pasar a comentar un poco. Primero remarcar bien, para decir un poquito, yo no soy docente, no trabajo en el ámbito docente, o sea, por desgracia, digamos, la carrera nuestra aún no entra dentro de los parámetros del estatuto docente, pero trabajamos muy fuertemente en distintos proyectos educativos y políticas públicas educativas desde el ámbito de la educación no formal. Y bueno, por distintas cuestiones de la vida y recorrido que he tenido, hoy en día trabajo y milito dentro de la discapacidad. Y estaría bueno por ahí un poco aclarar y traer algunas nuevas nociones, ¿no? que se trabajan y se discuten hoy en la temática de la discapacidad. Por un lado, bueno, la discapacidad fue atravesando distintos momentos y fue pasando por distintos paradigmas, ¿no? Y hoy en día contamos ya con un marco legal internacional, que es la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta convención, como todas las convenciones internacionales, se desarrollaron en los organismos de la ONU, y este documento se armó y se aprobó en Naciones Unidas en el 2006. Y la Argentina lo firmó y lo ratificó en el 2008. Se supone que los tratados de derechos humanos y convenciones internacionales, una vez que están definitivamente aprobadas en los estados, partes que han firmado, tienen un carácter por arriba de la Constitución Nacional, en este caso en la Argentina, no sé cómo se llamarán las constituciones en sí en otros países. Ahora, ¿cuál es la situación hoy en día en Argentina con respecto a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad? Si bien se ha firmado y ratificado, la ley argentina exige que se apruebe la Convención en las dos cámaras, en la de diputados y senadores. Y hasta el momento, el año pasado, recién se aprobó en una de las dos cámaras. Ahora no recuerdo si fue de diputados o senadores. La idea es que este año se firme en la otra, para que logre este carácter que está por arriba de la Constitución. Ahora, el peso legal que tiene
es estar por arriba de las leyes, pero de momento por abajo de la Constitución. ¿Sí? Eso pequeñamente referido a la cuestión más legal de la Convención. ¿Qué es lo que trae la Convención en términos de discutir estas cuestiones más que tienen que ver con los paradigmas de la discapacidad? A grandes rasgos, los tres paradigmas que han trabajado y se ha discutido de la discapacidad, el primero era más el demonológico, ¿no? Donde en la antigüedad y en la historia se ha tratado a la persona que tiene discapacidad como algo maldito, donde se lo ha excluido, se lo ha encerrado, se lo ha excluido completamente de la sociedad y no ha tenido ningún tipo de garantías. Después pasamos a hablar más de un modelo médico, ¿sí? Donde tiene una mirada mucho más asistencial, ¿no? Ya el sujeto se lo empieza a incluir un poco más en los distintos ámbitos, pero es una mirada mucho más asistencialista y donde en realidad se trata de transformar o hasta incluso de curar la discapacidad. Y hoy en día estamos en una etapa más donde se habla del modelo social de la discapacidad, donde el planteo ya no pasa solamente por algo funcional. O sea, para entender básicamente, cuando uno habla hoy en día de discapacidad, hay dos factores. Uno es alguna deficiencia o falla en lo relacionado a lo funcional, si tiene que ver con la capacidad intelectual, con el oído, con la vista, con la movilidad. Pero principalmente lo que discapacita al sujeto es el entorno. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Sumado a que una persona puede tener alguna dificultad en relación a sus funciones, ¿sí? Hay un entorno el cual no está preparado hoy en día, o en algunos casos ya se ha ido avanzando, no está preparado para poder garantizarle el pleno acceso a los distintos espacios que puede transitar una persona que no tiene algún tipo de dificultades en términos de lo funcional, ¿sí? Y lo que trae la Convención, y en este sentido bien específico del paradigma social, es que lo principal que discapacita es el entorno y las barreras que pone la sociedad. Y si hablamos de un modelo social, quiere decir que la discapacidad no solo se presenta en el sujeto que tiene una discapacidad, sino que la discapacidad se presenta en la familia, en la escuela, en el trabajo, en las amistades, ¿sí? En todo eso que llamamos bien el entorno. ¿Cómo sigo? Bien. Entonces, cuando hoy en día lo que trae la Convención es de empezar a trabajar en adaptaciones y adecuaciones en el entorno, ya sea en la autonomía, en el trabajo, en la educación, y siempre se habla de un pleno acceso a todos los derechos, y él específicamente de empezar a nominar que no se trata de discapacitados ni personas con capacidades especiales o diferentes, sino de personas con discapacidad. Al poner la palabra persona ya habla de que estamos hablando de un sujeto de derecho, ¿sí? Bien, eso era mi pequeño aporte en el marco más genérico de la discapacidad. Por ahí ahora, bueno, pasaría a contar un poco qué es mi trabajo y qué es Tiflonexos, ¿sí? Tiflonexos es una asociación civil sin fines de lucro que trabaja a través del aprovechamiento de las nuevas tecnologías, brindando servicios para personas con discapacidad visual, principalmente. Y nació inicialmente con el desarrollo de Tiflo Libros, ¿sí? Que es la primera biblioteca virtual de habla hispana para personas que tienen discapacidad en acceso a la lectura. Esta cuestión se fue profundizando porque hoy en día no solo hay personas que no pueden acceder a la lectura en forma convencional, la lectura convencional me refiero al papel, ¿no? Que no solo se trata de personas que no ven bien o no ven directamente, sino de personas que pueden llegar a tener una discapacidad motriz y les impide desplazar una página con la mano. Entonces requiere de un formato digital. Entonces, nosotros lo que hacemos es, si podemos, conseguimos donaciones de las editoriales, o ya sea directamente con el archivo en digital, en un PDF o en un Word, o si no, lo que hacemos es escanear y digitalizar los materiales, ¿sí? Bueno,
después de mucho trabajo, la biblioteca ha crecido y hoy en día ya cuenta con más de 45.000 títulos disponibles y acceden ya casi alrededor de 7.000 usuarios en 44 países. ¿Sí? Todo en general de habla hispana. Igual también tenemos una sección de Alemania y sí hay libros en portugués y en inglés, pero principalmente accede de habla hispana, ¿no? La biblioteca. Como la institución se siguió desarrollando, se fueron creando otros servicios y otras experiencias. La institución empezó en el 99 a trabajar. Todo esto lo crearon un grupo de amigos y otras personas relacionadas con la discapacidad visual, la mayoría eran ciegos, y los que crearon el soporte virtual de la biblioteca son licenciados en informática o ingenieros en informática, ciegos, ¿no? Uno se pregunta, ¿cómo hace el ciego para hacer una computadora si no ve nada? Hoy en día las nuevas tecnologías nos permiten mucho eso a través de los software lectores de pantalla. ¿Qué es esto? Es un programa que te lee en voz alta todo lo que aparece en la computadora. Uno simplemente con combinaciones de teclas puede acceder a la computadora. A toda la computadora, manejar un Word, un Excel, el escritorio, el mail, internet, Facebook, lo que sea, ¿sí? Lo que promovemos siempre es el acceso a la información, a la lectura y a la cultura. Y es por ello que desde el año 99 hasta acá la institución fue creciendo, sus proyectos fueron creciendo y en 2008 se creó la Red Mate. ¿Qué es la Red Mate? La Red Mate es un proyecto educativo que lo que busca es reducir los altos índices de deserción educativa de los y las estudiantes con discapacidad visual. ¿Sí? Yo empecé a involucrarme en toda esta temática, en la Red Mate específicamente, porque me convocaron a un encuentro que organizaban de jóvenes estudiantes con discapacidad visual. Esto en el 2010. ¿No? Las siglas MATE significan materiales y apoyos tifloeducativos. A grandes rasgos. Y es un proyecto que se trabaja en red. Hoy en día existen 4 centros MATE. Uno acá en Buenos Aires, en la Asociación Civil Tiflonexos, otro en la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay, en Montevideo, otro en la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad Nacional de Córdoba y otro en la Asociación Civil Tiflotuc, en Tucumán. Todos trabajamos en red y formamos un equipo de trabajo. Por ahí una aclaración un poco porque siempre se escucha todo tiflo, ¿qué es tiflo? ¿Sí? Dice la historia que Tiflo, en realidad Tiflos, era una isla griega donde se desterraban los ciegos. En este caso hablando de lo demonológico. Y hoy en día se trae ese concepto para hablar de discapacidad visual. ¿Sí? Y en este caso, en esta última década se han desarrollado las Tiflo-TICs, ¿no? Las TICs, que son las tecnologías de la comunicación e información, y las Tiflo-TICs serían estas mismas herramientas, pero enfocadas al acceso a la comunicación e información a través de la informática. La Red Mate tiene 3 grandes patas. Una es la producción de materiales accesibles, ¿sí? El estudiante con discapacidad visual se acerca a los centros MATE con su apunte de clase, su libro, y se digitaliza. Se desencuaderna, se utilizan unos escáneres de digitación continua, ¿sí? Uno, como esto, hay que desencuadernar el libro, se escanea, ¿sí? Esto pasa una hoja tras otra y lo va dando vueltas y escanea de los 2 lados, y una vez que se genera un archivo de imagen, se le corre un programa de OCR que es un programa de reconocimiento del texto. El programa reconoce en la imagen las porciones del texto y ya se les puede pasar un Word. A su vez ahora el problema es que hay que ejercer una corrección, porque la fotocopia del libro a veces está muy dañado, muy subrayado, con las páginas amarillas, y es escaneado esa lectura del OCR no siempre es limpio. Entonces hace falta personas que sí vean bien y tengan el libro enfrente, ya el documento en Word digitalizado, y lo vayan corrigiendo. Ahora, todo material que se escanea, se digitaliza y se corrige, se sube a un área de la biblioteca Tiflo Libros que se llama la documentoteca. Y ahí se suben fragmentos de apuntes de libros, y todo material que sea un libro completo sí se sube a Tiflo Libros. Tiflo Libros tiene un montón de categorías, no solo de literatura, sino que de disciplinas. Hay libros de psicología, de matemáticas, de economía, de derecho, de cualquier tipo. Después otra pata
del proyecto tiene que ver con la capacitación en las herramientas tecnológicas, donde se han dado cursos de estos lectores de pantalla, de cómo manejar la computadora, de cómo manejar internet, el correo, siempre destinados a personas con discapacidad visual. Un ejemplo bastante claro, por un lado, es que hemos producido unos módulos de capacitación a distancia, donde te explican cómo se utiliza la computadora, estos mismos programas, y se han distribuido a través del programa Conectar Igualdad en todo el país, ¿no? Y han llegado, cuando al estudiante con discapacidad visual, tanto de nivel primario y secundario, como en el régimen de escolaridad especial, Conectar Igualdad llega a cada estudiante con discapacidad visual, le llega a su computadora, a su netbook, que ya viene adaptado con un software lector de pantalla que es gratuito. Y a su vez ya veníamos incorporando estos módulos de capacitación a distancia en braille, en macrotipos, que es letra bastante grande, y en un CD donde está el archivo digital y se puede tener con lector de pantalla. Y a su vez venía acompañado con un módulo para el docente, para que se pueda realizar este acompañamiento. Bueno, y la tercera pata tiene que ver con el empoderamiento y la participación de los y las estudiantes con discapacidad visual. Desde ahí es donde yo empecé a trabajar, donde me convocaron como un joven más, y donde cada vez me fui involucrando mucho más en el proyecto, y donde tratamos de generar actividades de encuentro, de intercambio de experiencias de nosotros mismos, jóvenes estudiantes, o no estudiantes, porque por ahí en estos momentos no estamos estudiando, porque nos cuesta mucho el acceder a los materiales en un formato más adecuado. Y bueno, hemos organizado encuentros entre los 4 centros MATE, jornadas de capacitación en algunos talleres en escuelas, y demás, ¿no? La idea es esto, es promover el intercambio y la socialización. Y ahora, lo último, digamos, que quería comentar un poco, que tiene que ver con la producción de materiales adaptados y accesibles. Es un proyecto que hemos estado trabajando y hemos lanzado en noviembre del año pasado, que se llama Libros Escolares Accesibles, el primer día de clases. Este proyecto se enmarca dentro de la red MATE, dentro del área de producción de materiales, y lo que busca específicamente es el garantizarle al chico que está en la primaria y la secundaria su libro de texto, su libro de aula, ¿no? El libro de lengua, de sociales, de naturales, de matemática, de física, de química, de geografía, ¿sí? En un formato digital y accesible al que pueda tener en igualdad de condiciones que sus compañeros. ¿Cuál es el antecedente que nosotros teníamos con respecto a esta situación? Realmente el adaptar un libro de texto escolar lleva mucho más esfuerzo que adaptar un material de estudio de nivel medio o superior en lo común, que tiene que ver con los apuntes, ¿sí? Porque estos libros suelen tener muchos gráficos, muchas imágenes, mucho texto en columnas, cuadros sinópticos, muchas cosas, y son libros que hablamos ya de 160 a 200, hasta los que son de áreas integradas de 400 páginas. Llega una adaptación muy grande. Y hasta el momento nosotros veníamos respondiendo a esa demanda más espontánea, ¿no? Muchos padres nos llamaban o llamaban a las editoriales para pedir los libros en un formato digital, y nosotros el libro lo terminábamos consiguiendo recién a mitad de año. En digital no se podía escanear y digitalizar recién a mitad de año, y ni hablar cuando estaba corregido. Para esto estamos hablando de que el chico tiene su manual en agosto. No, propósito bastante impensado. Entonces ahora con este proyecto lo que hemos hecho es anticiparnos a la demanda, empezar a contactar a las editoriales desde noviembre y desde diciembre del año pasado, tratar de que nos cedan los materiales en digital y nosotros empezar a adaptarnos, ¿sí? Para que se den una idea y para hablar un poco sobre el tema de los derechos de autor, que es un tema bastante importante y desde el cual hoy en día podemos seguir trabajando con la biblioteca de Tiflolibros en general. No está permitida en sí la distribución de materiales digitales, ¿no? de lectura, porque yo podría tener mi material, distribuirlo y venderlo si lo tengo en digital, y habría un lucro. Desde 2007 ya existe una ley en Argentina que habla de las excepciones a los derechos de autor para aquellas personas que no pueden acceder a la lectura en forma convencional, ¿sí? Es por eso que Tiflolibros existe, ¿sí? Podemos distribuir libros
en más de 44 países que se han editado para la Argentina. Y a su vez, el año pasado se firmó, no se firmó, se creó un Tratado Internacional de Acceso a la Lectura en la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y que ahora, dentro de una semanita, más o menos, 2 semanas, el 21, la Argentina lo estaría firmando, ¿sí? Y pasarían a haber 65 países que estarían firmando el tratado. Después hay que ratificarlo y después tendrá todos los otros procesos legales para entrar en vigencia, ¿sí? Entonces, volviendo un poco a la tarea concreta del proyecto de libros escolares, nosotros cuando contactamos a las editoriales les decimos: mirá, tenemos esta necesidad, estamos con esta cantidad de chicos que no pueden acceder a su libro, necesitamos conseguirlo y adaptarlo. Les explicamos el marco legal que existe, que nosotros no vamos a distribuir los originales, los PDFs, con todo el diseño, ¿sí?, de imágenes y de cuadros que tienen originalmente estos libros, sino que vamos a pasarles a los chicos un libro plano, sin imágenes, con las imágenes descritas, con los cuadros sinópticos, las líneas de tiempo, todas descritas en párrafo, que es un texto de mayor facilidad de lectura y que, porque ya está más encolumnado, el estudiante tiene que pasar por estos programas de lectores de pantalla de un cuadro a otro, sino que lee de corrido, ¿sí? La lectura es muchísimo más sencilla. Entonces el proceso es: le solicitamos el libro a la editorial con sus tiempos y su burocracia, nos pasan los libros, el libro entra en proceso de adaptación, se convierte, se nos pasa en PDF, se pasa a Word y empieza la adaptación, que lleva bastante tiempo. Hoy en día tenemos trabajando 2 personas, alrededor de 5 horas en nuestra institución, y la adaptación de un libro puede llegar a llevar hacia grandes rasgos entre 3 y 4 libros. Y se imaginarán que en realidad la cantidad de pedidos que hemos recibido, porque estamos trabajando a la par con las escuelas especiales de discapacidad visual, en su mayoría de Capital Federal y de Gran Buenos Aires, y con algunos casos en algunas escuelas del interior del país, y los pedidos son enormes. Estamos recibiendo ya más de 400 pedidos, que puede ser que el libro se repita en ese pedido, pero hay un estudiante que pide un libro y entre todos esos sumatorios estamos llegando ya a los 400 pedidos de libros. Ahora, gracias a este proyecto, todo este trabajo, que lo ha empezado a financiar el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través de su organismo de discapacidad, que es COPIDIS, hemos pasado de contar con 100 y pico de libros que veníamos teniendo y trabajando hace 2 años a ya más de 620 libros en formato digital, los cuales se han podido adaptar hasta el momento un total de 110 libros. Cuando digo adaptar es que ya están en Word, que ya están en texto plano y que se han subido a la biblioteca de libros. Como se dan cuenta, después de más de 5 meses, que hemos empezado en noviembre, hay muchísimo por hacer. Y hemos pasado de trabajar en un principio con 3 sellos editoriales, ahora a pasar a trabajar con 21 sellos editoriales que nos han estado cediendo libros. Y cuando me refiero a editoriales educativas, me refiero a las principales, a Santillana, a Puerto España, a Entrada, a Eiger, a Capeluz. Es un trabajo bastante arduo, pero que da muy buenos resultados, porque los padres, los docentes de educación especial están maravillados y dicen: no puedo creer que ahora pueda tener el libro ya disponible en formato digital a esta altura del año, y que mi hijo o que los mismos chicos con discapacidad visual pueden estar en igualdad de condiciones que sus compañeros. Bueno, eso fue un poco de todo. Como se han dado cuenta, no voy a hablar mucho. Creo que parece como de una riqueza muy significativa estas reflexiones que nos han acercado tus colegas. Creo que son muchas las preguntas que las palabras... Bueno, listo. Son muchas las preguntas que creo que nos
suscita al interior de la formación docente, ¿no? En términos de qué significa hoy trabajar de profesor de matemática, de física, de lengua, de inglés en las escuelas secundarias, qué significa trabajar en alguna de estas modalidades, cuáles son las preguntas en torno a aspectos de las dimensiones psicológicas del aprender y también del enseñar, que se ponen en juego cuando nuestros alumnos están dentro de una institución cerrada. ¿Cuáles son las preguntas que pudieran aparecernos cuando nuestros estudiantes tienen esas trayectorias complejas? ¿Qué cuando nuestros estudiantes son adultos y se les aparece la posibilidad de seguir estudiando y terminando sus estudios secundarios, ¿no? ¿Cuántas preguntas acá a la formación docente? Porque nosotros estamos, entre todos, tratando de formar a los profesores que van a trabajar en estos lugares, que van a afrontar el enorme desafío de hacer real la escuela secundaria obligatoria. Cuánto desafío para nosotros para descolonizar un pensamiento y una práctica muchas veces inercial, pensada para unos pocos, pensada para una graduación perfecta, pensada para una respuesta esmerada dentro de lo soñado. ¿Qué hacer cuando ese estudiante real y esas prácticas reales nos interpelan de tal forma que lo que sabemos no alcanza? Creo que son muchas las preguntas que la formación docente tiene que hacerse, ¿no? Y un poco y abre a tantísimas dimensiones. Creo que pocas son exploradas institucionalmente. No digo para darles respuestas, porque no podemos darle respuestas a todas las preguntas, precisamente porque tenemos que estar atentos al devenir de una sociedad altamente cambiante. Pero digo, nos hemos hecho estas preguntas cuando estamos formando a un profesor para la escuela secundaria, que quizás esos estudiantes que va a tener como alumnos no siguen trayectorias ideales, bonitas, soñadas, que tampoco son trayectorias accidentadas, ¿no? Como si fueran desviadas de algo que hemos significado como lo normal, lo correcto, lo esperado, ¿no? No son accidentadas, son trayectorias de vida, complejas, inciertas, atravesadas por todos los devenires de la vida misma. Y verdad que para algunas personas la vida suele ser más cruel o más ingrata que para otros, y no siempre estamos preparados para pensar esas instancias. ¿Cómo salir de esta inercia de estar todo el tiempo? Yo no fui preparado para eso. Estamos acá en un instituto de formación docente para interrumpir justamente esa palabra casi irresponsable. Yo no fui preparado para atender a una persona con discapacidades de las que sea. Yo no fui preparado para atender a un chico con una trayectoria de vida que lo ha ligado al delito, a la exclusión. Yo no fui preparado para atender a un adulto que viene después de tanto tiempo con
con esperanzas, con dificultades. Creo que entera y sinceramente tenemos que empezar a interrumpir esta frase irresponsable, yo no fui preparado para. Y eso es lo que nos interpela acá en la formación docente. Acá es donde la tenemos que interrumpir. Acá tenemos que empezar a pensar cómo prepararnos para, cómo trabajar colaborativamente para pensar esos momentos.